Y vamos a estudiar el último tema de esta semana. Se titula El poder de la ascensión, el poder de la ascensión. El poder de la ascensión. Hemos estudiado el primer día, el día lunes, quiénes somos, el segundo día, la vida, el tercer día estudiamos el poder de la crucifixión, el cuarto día, el poder de la resurrección, y hoy, el último día, el quinto día, vamos a estudiar el poder de la ascensión, el poder de la ascensión. Así que vamos a orar en este momento, vamos a orar, pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, invocamos tu nombre en esta hora para pedirte, Señor, que nos guíes. En tu buen camino y nos enseñes tu buena, perfecta y santa voluntad. Y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender bien, Señor, tu propósito para con nosotros. Y el don de tu Santo Espíritu nos habilite para vivir de toda palabra que sale de tu boca. Queremos poner en tus manos a la mamá de nuestro hermano Baloy. Interviene, Padre bueno, en la necesidad que ella tiene en este momento, Señor. Glorifica tu nombre en su vida, en su cuerpo. Y conforme a tu voluntad, permítele la gracia, Señor, de estar nuevamente en su casa, completamente restaurada para la gloria tuya. Y de manera especial queremos agradecerte por la oportunidad que nos has dado de conectarnos durante todas estas mañanas para escuchar tu voz. Y quiero pedirte, Señor, que por favor en esta hora hables una vez más a través de esta vasija de barro. Y que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones. Bendice a cada persona que está conectada en la transmisión y a aquellos que van a continuar viendo el video de YouTube, que se constituyan una gran bendición para todos. Te lo pido en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Muy bien. Ayer estudiamos acerca del poder de la resurrección. Después de haber sido crucificados, nosotros explicábamos que a la luz de la Biblia, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vida antigua, la vida en la carne tiene que ser crucificada, y para ser crucificada nosotros necesitamos reconocer que somos malos, porque la cruz de Cristo es para gente mala. Eso lo estudiamos. Y cuando reconocemos que somos malos, no vamos a tener problema de ser crucificados juntamente con Cristo. Y una vez que somos crucificados, el viejo hombre pierde poder sobre nosotros, el viejo hombre con su incredulidad, el viejo hombre con sus buenas y malas obras, cesa su actividad para que ahora el nuevo hombre, el poder de la resurrección, Cristo morando en nosotros, el Espíritu Santo orando en nosotros, sea el que actúe. Es una nueva vida. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si nosotros experimentamos el poder de la resurrección, estamos experimentando el poder de la nueva vida. Y esa nueva vida se manifiesta en que Dios es el que obra en nosotros. Para entender el poder de la ascensión, primero tenemos que entender qué es el poder de la resurrección. Y quiero detenerme en este aspecto que es sumamente importante acerca del poder de la resurrección. La resurrección es Dios obrando en mí, Dios obrando en usted. Cuando nosotros hemos sido resucitados, cuando hemos pasado de muerte a vida, cuando hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, entonces en nosotros se van a manifestar las obras de Dios. Escúcheme bien, las obras de Dios. Repito,
las obras de Dios. Dios es el que va a obrar en nosotros. Y Dios va a hacer dos cosas. Escúcheme bien, no es su trabajo ni mi trabajo. No es por obras. Quien va a hacer las obras, quien nos lleva a la obediencia, escúcheme bien, cuando usted está viviendo el poder de la resurrección, usted va a caminar en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra, en obediencia a la Biblia, porque la nueva vida es una vida de obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Usted va a vivir, yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a vivir, usted va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa obediencia no la produce usted ni la produzco yo. Escúcheme bien eso. Cada cambio que usted haga será fruto del Espíritu Santo, será trabajo del Espíritu Santo, será la obra del Espíritu Santo. De allí que nadie puede jactarse. Quien se jactaba era el viejo hombre. El viejo hombre sí se jactaba de las buenas obras porque él las hacía. El viejo hombre era el que hacía las buenas obras. Por eso el viejo hombre dice, yo soy rico, me he enriquecido. No dice, me han hecho rico, dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, porque es el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Así como el fariseo cuando estaba orando, cuando dice la Biblia que dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, oraba consigo mismo, el centro era el yo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Él le da gracias a Dios porque no es como los demás hombres. Él se cree mejor que los demás porque es el fruto de su propio trabajo. Pero ahora, cuando el viejo hombre muere y resucita el nuevo hombre, es Cristo viviendo en nosotros y ahora las obras las produce Cristo, las hace Cristo por medio de su Santo Espíritu. Por lo tanto, nadie puede gloriarse porque no es el trabajo suyo ni mío, sino que es el trabajo del Espíritu Santo. Cada paso de obediencia, cada paso de fe es fruto del Espíritu Santo porque Dios es el que opera, el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito, Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde dice la palabra? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es el poder de la resurrección. Este aspecto debe quedar claro. Y claro es que Dios es el que va a producir, Dios es el que va a obrar, porque es el fruto del Espíritu. No es el fruto suyo ni el fruto mío, es el fruto del Espíritu en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que obra. ¿Dónde obra? Grábese esto. ¿Quién es el que obra? Usted no obra, ni yo estoy obrando. No son sus obras ni las mías. Son las obras de Dios. El poder de la resurrección se centra en que quien está obrando no es usted ni soy yo. Es Dios es el que obra. Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De allí que si Dios es el que obra, usted y yo no podemos sacar pecho, no podemos enorgullecernos de algo que nosotros no hemos trabajado ni hecho. Nosotros colocamos nuestra voluntad, nos sujetamos a la voluntad de Dios y ahora Dios cumple su voluntad en nosotros, produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que obra, escuche bien eso, Dios es el que obra, no es usted ni soy yo. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Estamos cerrando con el aspecto del poder de la resurrección diciendo que Dios es el que obra, no usted ni yo. Efesios 2 del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. El nuevo hombre es una nueva creación. Y es una nueva creación hecha por Cristo, hecha por Dios. Hemos nacido de arriba. Dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué somos regenerados? ¿Para qué nacemos de nuevo? Para buenas obras. Pero ahora pregúntese de quién son las buenas obras. Las buenas obras de la nueva creación, del nuevo hombre, no son del nuevo hombre, no son suyas ni mías. Las buenas obras son de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó. ¿Quién las preparó? ¿Quién preparó las buenas obras? Dice que Dios las preparó. Y si Dios las preparó, no son suyas ni mías, son de Dios, porque Él fue el que las preparó. ¿Para qué las preparó? Para que anduviésemos en ellas. Nuestro trabajo es andar en las buenas obras que Dios ya hizo, que Dios ya preparó. Cuando ustedes y yo somos creados de nuevo, cuando ustedes y yo estamos viviendo en la nueva vida, en la vida de la resurrección, las obras buenas ya están listas. Ya están listas. Usted no necesita fabricar buenas obras porque las buenas obras ya están listas. Dios las preparó. El único deber nuestro es andar en ellas. Y para andar en las nuevas obras, en las buenas obras, nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Porque solo andando en el Espíritu podemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios es el que obra. Dice Hebreos en el capítulo número 13 que en el poder de la resurrección de la nueva vida, Dios es el que obra, Dios es el que produce, Dios es el que hace, no es el ser humano, es Dios dentro del ser humano, actuando por medio de su Espíritu Santo, llevándonos a una vida de obediencia. Dice Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Dice, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos. ¿Os haga qué? Aptos, con P. Capaces de. ¿Quién nos va a hacer capaces de? Dios. Dice, os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién nos hace aptos en toda buena obra? Dios nos hace capaces de toda buena obra. Es Dios. Para que hagáis su voluntad. Para que hagamos su voluntad. ¿Quién nos hace capaces para hacer la voluntad de Dios? Dios mismo. Haciendo Él en vosotros. ¿Haciendo quién? Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿Dónde hace Dios? En nosotros. Dice que Dios hace en nosotros lo que es agradable ante Él. Dios hace en nosotros lo que es agradable para Él. Dios lo produce en nosotros. Son las obras de Dios en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando estamos hablando del poder de la resurrección, estamos hablando de las obras de Dios en nosotros, y son obras de obediencia. Quiero cerrar este segmento leyendo del libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículo 24 al 27. Allí habla, número 1, del poder de la crucifixión, que es la muerte del viejo hombre. Y número 2, habla de la resurrección, que es la vida del nuevo hombre. Y en la vida del nuevo hombre es el Espíritu Santo el que hace que nosotros obedezcamos la ley de Dios. Escúcheme bien. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros la obediencia a la ley de Dios. En el viejo hombre se esfuerza por obedecer la ley de Dios, se esfuerza, y es por eso que saca pecho, diciendo, mire, yo soy vegetariano hace tantos años, yo no como carne, pero los que se comen carne se van a condenar y se van a perder. Es decir, se jacta de los logros que ha conseguido porque es el viejo hombre el que los ha hecho. Se llama las buenas obras de la carne, eso lo estudiamos. Pero en el nuevo hombre no hay de qué jactarse porque el que está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente hemos aceptado ser crucificados juntamente con Cristo, y lo próximo que sigue es la resurrección juntamente con Cristo, y en la vida de la resurrección, pues la vida es una vida de obediencia, producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27.
Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Dice la palabra del Señor. Os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién está haciendo el trabajo? El trabajo lo está haciendo Dios. Dios dice que voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Está hablando del bautismo. Ahí empieza la regeneración. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Eso es nacer del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia es nacer del agua. Lo próximo que sigue es nacer del espíritu, dándonos Dios un nuevo espíritu. Ayer hablábamos un poco de que nuestro espíritu, es decir, el subconsciente, el inconsciente, es el centro de operaciones de Dios en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dice, os daré, versículo 26, ¿quién lo va a dar? Dios. Es un trabajo que está haciendo exclusivamente Dios. Os daré un corazón nuevo. Claro, es la vida del nuevo hombre. El nuevo hombre necesita una mente nueva, un corazón nuevo, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque antes era la mente carnal. Y la mente carnal no puede agradar a Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Qué va a poner el Señor? Su Santo Espíritu dentro de nosotros. Eso es nacer del Espíritu. Es el nuevo hombre. Ahora el nuevo hombre tiene dentro de él el Espíritu Santo obrando. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Quién va a hacer el trabajo? Dice que el trabajo lo va a hacer Dios por medio de su espíritu. Dice que haré que andéis en mis mandamientos. No es un asunto de factura humana, de esfuerzo humano. Es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. La obediencia a los mandamientos de Dios es un trabajo que solamente puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Por más que usted se esfuerce, ninguno de nuestros esfuerzos puede ser aceptado por Dios. Recuerde lo que nosotros estudiamos el primer y segundo día, que no hay quien haga lo bueno porque para hacer lo bueno se necesita ser bueno. Y el único bueno es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí quien está haciendo lo bueno, las buenas obras, es el Espíritu Santo que es Dios. Dice, y haré que andéis en mis mandamientos, versículo 27, Ezequiel 36, 27, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Quién es el que va a hacer el trabajo? Dios en nosotros. Así que una vez que nosotros experimentamos el poder de la resurrección, el poder de la resurrección es Dios obrando en mí, dentro de mí. Es Dios obrando en usted. ¿Qué obra Dios? La obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Dios lo hace, es un trabajo exclusivo de Dios. Ahora, lo próximo que sigue es vivir en el poder de la ascensión. Porque Cristo murió, resucitó y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo próximo que sigue entonces es vivir en el poder de la ascensión. Si experimentamos el poder de la crucifixión, después vamos a experimentar el poder de la resurrección y ahora lo que sigue es el poder de la ascensión. ¿Qué es el poder de la ascensión? Es que estamos en el cielo sentados juntamente con Cristo por la fe. Porque por la fe aceptamos que estamos crucificados, pero por la fe también aceptamos que hemos resucitado juntamente con Cristo y por la fe aceptamos que estamos sentados juntamente con Cristo en el cielo. Usted me dirá, pastor, pero es que usted y yo estamos aquí en la tierra. Nosotros necesitamos entender la palabra de Dios tal como Dios la dejó. Y la Biblia dice que usted y yo estamos en el reino de los cielos. Escúcheme bien eso. Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Antes que venga el reino de Dios literal en la segunda venida de Cristo, el reino de gloria, cuando el cielo se abre y Cristo aparezca por segunda vez, antes de que nosotros seamos trasladados al reino de los cielos, en ese abrir y cerrar de ojos cuando seamos transformados, tenemos que ser transformados ahora, tenemos que ser llevados al reino de los cielos ahora. Así como estábamos estudiando, miren, antes que venga la segunda venida de Cristo, tiene que venir el Espíritu Santo a nosotros. Porque el Espíritu Santo nos prepara para la segunda venida de Cristo. Antes
de ser resucitados en la primera resurrección, primero tenemos que ser resucitados aquí y ahora. Hoy tenemos que ser resucitados. Y antes de entrar en el reino literal de Dios, cuando Cristo venga por segunda vez y entremos en el reino de gloria, tenemos que entrar al reino de Dios aquí y ahora. Ahora tenemos que entrar por la fe en el reino de Dios. Usted me dirá, pastor, ¿dónde está eso? Sí, la Biblia dice que usted y yo ya tenemos que haber resucitado y ya tenemos que estar en el cielo, en el reino de Dios, ya tenemos que estar en el reino de Dios. Usted y yo, por la fe, empezar a experimentar los anticipos de la gloria que nos espera. Dios nos da un anticipo de lo que nos espera para que le creamos. Él nos da evidencia de que ya Él nos ha trasladado a su reino. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, que ya nosotros tenemos que haber resucitado. No solamente es un evento cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, que los muertos en Cristo resucitan primero, sino que debemos resucitar ahora, aquí y ahora, por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice que si habéis resucitado, no dice si resucitarás, dice si habéis resucitado, el verbo está en pasado. Es algo que ya tiene que haber ocurrido en nosotros. Por eso estamos hablando del poder de la resurrección, que ocurre ahora. Sí va a haber una resurrección futura, pero antes de que venga la resurrección futura, Dios nos prepara y nos da un anticipo ahora de la resurrección que nos espera. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ya tenemos que haber resucitado. Como ya tenemos que estar en el reino de Dios. ¿Dónde dice eso? Ahí en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Repito, Colosenses 1:13. Colosenses, Pablo dice en Colosenses que ya hemos resucitado y que ya estamos en el reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿A qué reino nos trasladó? El verbo está en pasado, no dice que nos trasladará al reino de su amado Hijo, dice que ya nos trasladó, ya nos resucitó, ya nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque después de que Cristo resucitó, se fue al reino de su Padre y está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que experimentar el poder de la ascensión, y es estar sentado juntamente con Cristo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que nacemos de nuevo ya podemos ver el reino de Dios, ya lo podemos ver. ¿Dónde lo dice? San Juan en el capítulo 3. No dice que verá, sino que nosotros debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque por la fe ya estamos sentados a la diestra de Dios en el reino de Dios. Dice la palabra, San Juan capítulo 3. Versículo número 3. San Juan 3:3. Dice la palabra del Señor. Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo, nacer de nuevo es el poder de la resurrección. Claro, nacer de nuevo es volver a nacer, y para volver a nacer usted tiene que resucitar. Primero tiene que morir a esta vida antigua, muere y nace de nuevo. Nacer de nuevo significa una vida de resurrección, hemos resucitado. Y dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No puede qué? Ver el reino de Dios. Así que el que ha nacido de nuevo sí puede ver el reino de Dios porque ya entró. Dice que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya podemos ver el reino de Dios aquí y ahora. Es un anticipo del reino de gloria que viene en ocasión de la segunda venida de Cristo, pero desde ahora Dios nos da vislumbres de su gloria, anticipos de su gloria. Nosotros podemos ver el reino de Dios. ¿Quién no puede ver? El que no nace de nuevo. Por eso el viejo hombre tiene que ser crucificado. Si el viejo hombre no es crucificado, usted y yo no podemos ver el reino de Dios, aunque hablemos del reino de Dios, pero no podemos verlo. Pero si el viejo hombre es crucificado y hemos sido resucitados con Cristo, entonces hemos ascendido con Cristo, y cuando ascendemos con Cristo podemos ver el reino de Dios. Lucas 17 dice que los fariseos preguntaron al Señor Jesucristo que cuándo vendría el reino de Dios, cuándo vendría el reino de Dios, porque ellos pensaban que el reino de Dios es un asunto solo para el futuro.
El reino de Dios no es solamente un momento en el futuro, sino que el reino de Dios es un momento del aquí y el ahora. Ya está en medio de nosotros el reino de Dios. ¿Quiénes lo pueden ver? Los que han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver porque necesita nacer de nuevo. Mientras el viejo hombre esté vivo, el viejo hombre no puede ver el reino de Dios porque el viejo hombre se guía por los sentidos. Y el reino de Dios no se ve con los ojos o con los sentidos físicos porque el reino de Dios no es de este mundo. Usted todos los reinos de este mundo los puede ver, los puede oler, los puede gustar, los puede oír, los puede tocar, pero el reino de Dios no se ve con estos sentidos, no se palpa con estos sentidos. Necesita usted y yo nacer de nuevo para que ahora, desde dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos haga ver y comprender el reino de Dios aquí y ahora. Dice Lucas 17, 20 y 21. Mientras los fariseos pensaban que el reino de Dios estaba para el futuro, Jesús les dice, ya el reino de Dios está aquí. Lo que pasa es que usted no nació de nuevo y como no nació de nuevo, no lo pueden ver. Lucas 17, 20 y 21. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Y él respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior, es decir, el reino de Dios no será con asunto físico exterior, no será con los ojos, usted no lo podrá ver con sus ojos físicos externamente, porque el reino de Dios usted lo va a experimentar y lo va a ver interiormente. Es un reino espiritual donde el Espíritu Santo está trabajando en nuestro espíritu, dentro de nosotros, y allí podemos ver claramente, oír claramente, comprender claramente el reino de Dios. Versículo 21. Ni dirán aquí está o allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, ya está. Ellos estaban pensando que el reino de Dios vendría para el futuro, pero Jesús dice, ya está aquí. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver porque no han nacido de nuevo, no han crucificado al viejo hombre. Y mientras el viejo hombre no esté crucificado, ustedes no podrán ver el reino de Dios. Pero aquellos que han pasado por la experiencia de la crucifixión conjunta con Cristo y por la experiencia de la resurrección conjunta con Cristo, ahora van a experimentar o vamos a experimentar la ascensión conjunta con Cristo, es decir, vamos a ascender al cielo por la fe y nos vamos a sentar también con Cristo a la diestra de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros estamos en el cielo sentados a la diestra de Dios? Dice Efesios, capítulo 2, versículo 6. Es el poder de la ascensión. Y aquí empezamos con el tema de hoy, el poder de la ascensión. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 6. Y con él nos resucitó. No dice nos resucitará, dice que ya nos resucitó. El poder de la resurrección en nosotros, el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Dice que ya nos resucitó. Y dice la Biblia, y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Dice que nos sentó, no dice que nos sentará, dice que nos sentó. Ya es un trabajo hecho por Cristo. Cuando Cristo dijo en la cruz, hecho está, es porque ya está hecho. Ya hemos sido crucificados, ya hemos sido resucitados y ya hemos sido ascendidos. Hecho está. Ahora usted y yo tenemos que aceptarlo por la fe. No dice que nos sentará en el reino de Dios, sino que nos sentó en el cielo junto con Cristo. Ahora, ¿qué significa que usted y yo estemos sentados junto con Cristo? Si el poder de la resurrección es el Espíritu Santo obrando en mí, obrando en usted, llevándolo a usted, llevándome a mí a la obediencia a la ley, el poder de la ascensión es Dios obrando a través de usted para bendecir a otro. Escuche bien eso. El poder de la ascensión es Dios beneficiando, es Dios bendiciendo, es Dios obrando en usted para bendecir a otro, para bendecir a su prójimo, para bendecir a cada hijo, a cada hija de Dios. Ese es el poder de la ascensión. El poder de la resurrección, escúcheme bien, es Dios obrando exclusivamente en usted y en mí. Allí no hay nadie más, es usted y Dios. Eso es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es Dios obrando en usted, es Dios obrando en mí y pare de contar.
Pero el poder de la ascensión es Dios obrando a través de usted para bendecir a otro, y es Dios obrando a través de mí para bendecir a otro. El poder de la crucifixión es la muerte del yo. Usted muere, yo muero. Y ahora se experimenta el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es Dios resucitándonos, dándonos una nueva vida. Y en esa nueva vida es el Espíritu Santo obrando en usted y obrando en mí exclusivamente. Allí no hay nadie más. Es entre usted y Dios. Pero en el poder de la ascensión es el Espíritu Santo obrando a través de usted, a través de mí o a través del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien. Solo a través del cuerpo de Cristo. Ahora, no todos los que tienen el nombre escrito en los libros de la iglesia son el cuerpo de Cristo. Solo los creyentes, porque la iglesia de Dios es una iglesia viva, porque Dios es un Dios vivo. La iglesia de Dios no es una iglesia muerta, porque Dios no es un Dios muerto. Cristo es el Dios resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos sin fin. Por lo tanto, si alguien no ha nacido de nuevo, si el viejo hombre no ha sido crucificado, Dios no puede obrar a través de él. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar a través de un muerto. Porque Dios es un Dios vivo. Todo lo del reino de Dios es como Dios. Dios es el Dios vivo. El río que está en la ciudad de Dios es un río de agua de vida, un río vivo, porque es el río del agua de la vida. El árbol es un árbol vivo porque es el árbol de la vida, no de la muerte. El río es un río de la vida, no es un río de la muerte. El árbol no es un árbol de la muerte, es un árbol de la vida. Dios es un Dios vivo. La palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice la Biblia que en el reino de Dios la muerte no entra. Apocalipsis 21 dice que allá no habrá más muerte, porque todo en el reino de Dios es vivo. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia viva, no es una iglesia muerta. Por lo tanto, si el viejo hombre no ha sido crucificado, Dios no puede actuar con el viejo hombre. Por eso el viejo hombre tiene que morir, para que ahora en el nuevo hombre, que es el que ha nacido de nuevo, es el que está vivo. Ahora sí, Dios, a través de ese hombre, esa mujer, a través de su cuerpo, la iglesia viva, ahora Dios sí puede obrar a través de él para llevarle vida al que está muerto allá afuera. Antes de darle vida al que está muerto allá afuera, primero Dios tiene que resucitarme, resucitarte, porque un muerto no le puede dar vida a otro muerto. La gente afuera está muerta. ¿Muerta por qué? Porque está sin Cristo y Cristo es la vida. Y solamente aquellos y aquellas que han pasado de muerte a vida, Dios los puede utilizar para llevar vida a los muertos. El poder de la resurrección es el poder que nos da vida. Y el poder de la ascensión es el poder de darle vida a los que están muertos allá afuera. Eso se llama evangelio completo. Evangelio completo. Así que no me venga a decir usted que usted hace parte de la iglesia del Dios vivo si no le está llevando vida al que está muerto. Y el problema que nosotros tenemos de la indiferencia ante la obra misionera es obvio y es uno solo. Si el miembro de iglesia no ha pasado de muerte a vida, tampoco va a ir a llevarle vida a nadie. No va a compartir el evangelio con nadie, porque un muerto no le puede llevar vida a otro muerto. Pero aquel que ha sido resucitado no puede hacer otra cosa que ir a llevar vida. Una vez que los discípulos pasaron por esa experiencia, salieron fue a predicar con poder. Porque es el poder de la resurrección el que nos habilita para vivir la vida de ascensión.
Porque primero tenemos que resucitar para luego ascender, pero para primero resucitar, primero tenemos que morir. Y si morimos, resucitamos, y si resucitamos, también vamos a ascender. Ese es el orden que dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo, nos resucitó cuando estábamos muertos. Porque por gracia habéis sido salvados. Versículo 6. Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo. Ahora, es interesante notar esa expresión, que nos sentó en el cielo con Cristo. Cuando Cristo resucita por el poder del Padre, dice la Biblia que el Padre lo sentó a su diestra. Y dice la Biblia que nosotros también estamos sentados a la diestra de Dios, juntamente con Cristo. ¿Y qué significa que Cristo esté a la diestra de Dios? ¿Y qué significa que nosotros estemos también con Cristo a la diestra de Dios? Significa que tenemos poder y autoridad. Poder y autoridad sobre todo ángel caído. Poder y autoridad sobre toda enfermedad. Poder y autoridad sobre todo problema. Poder y autoridad sobre todo lo que se nos oponga en este mundo. Nosotros tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús para vencer cualquier oposición, cualquier obstáculo, cualquier principado, potestad, gobernador de las tinieblas, cualquier demonio que se oponga a nosotros cuando estamos en Cristo. Ese demonio tiene que ser derrotado por el poder de la cruz. Ahora dice la Biblia en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo señala en su oración, porque es una oración lo que Pablo está haciendo en Efesios capítulo 1 del versículo 15, y es que nosotros comprendamos quiénes somos en Cristo. Que nosotros comprendamos quiénes somos en Cristo. Dice Efesios en el capítulo 1, repito, Efesios capítulo 1, versículo número 16 en adelante. Miren la oración que Pablo hace. Pablo dice: yo oro por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que puedan comprender la riqueza tan grande que tenemos en Cristo. Dios nos dio toda la riqueza del cielo en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos ya en Cristo Jesús. Todo lo tenemos, no nos falta nada. Al punto que Colosenses 2:10 dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Y Pablo dice que nosotros necesitamos entender la riqueza que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Y pido que el Dios, mire la oración de petición que Pablo está haciendo al Padre, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcamos mejor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que conozcáis la esperanza que fuiste llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. La herencia está en los santos. Dentro de nosotros tenemos una gloriosa herencia. La gloriosa herencia es Cristo en nosotros. Y la incomparable grandeza de su poder. Y escuche bien. La incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción poderosa de su fuerza. Versículo 20. Esa fuerza poderosa de Dios. Dice la Biblia que Dios la ejerció, versículo 20. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, y es el mismo poder que está operando en usted. El mismo poder que operó en Cristo para resucitar a los muertos es el mismo poder que está operando en usted y en mí. Dice, ese poder Dios lo ejerció cuando resucitó de los muertos a Jesús y lo sentó a su diestra en los cielos. Ese poder lo resucitó y lo sentó a la diestra. Es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Dice el versículo 21. Y como resultado
de que el Padre haya sentado a su Hijo a la diestra de él, el resultado es que el Hijo tiene todo el poder y toda la autoridad. Todo el poder y toda la autoridad la tiene el Hijo. Estar sentado a la diestra significa que no hay nada que esté por encima del Señor Jesucristo, que Él lo gobierna todo, en el cielo y en la tierra. Él es la máxima autoridad. Él tiene la autoridad. El Padre lo sentó a su diestra y le dio la autoridad y el poder. Dice la Biblia, versículo 21, y sobre todo principado. Cristo está sobre, quiere decir que los principados están debajo de él, Sobre todo principado, autoridad son rangos de ángeles, tanto buenos como malos, rangos de ángeles. Dice, y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero, y todo lo que se nombra, tanto en el mundo venidero como en el mundo presente. Todo en este mundo tiene un nombre. Y dice que Cristo está por encima de todo lo que tiene nombre, todo lo que se nombra. Todo en este mundo tiene un nombre. Las enfermedades tienen un nombre. Cáncer, SIDA, COVID-19. Tienen un nombre, pero Cristo dice la Biblia que está por encima de todo lo que se nombra, está por encima del COVID, está por encima del SIDA, está por encima del cáncer. Quiere decir que Cristo tiene la autoridad para vencer el cáncer, Cristo tiene la autoridad para vencer el SIDA, Cristo tiene la autoridad para vencer el COVID, Cristo tiene el poder para vencer la muerte. Cristo tiene el poder para vencer todo lo que se nombra, no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Tiene el poder para vencer todo principado. El nombre, Lucifer, Satanás, Cristo tiene el poder sobre encima, poder sobre Satanás y sus ángeles. Los ángeles caídos tienen que sujetarse al poder de Jesucristo. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están debajo de Cristo, están debajo de los pies de Cristo. Cristo está por encima de todo. Se llama el poder de la ascensión. El poder de la ascensión es que Cristo está por encima de todo. Es el poder de la ascensión. Cristo por encima de todo. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Escucha bien esto. Ahora Pablo termina diciendo, con la inspiración del Espíritu Santo, que Cristo es la cabeza suprema de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y la iglesia entonces está unida a la cabeza que es Cristo. La iglesia es el cuerpo, Cristo la cabeza, y la cabeza y el cuerpo están unidas. En la cabeza manda y el cuerpo obedece. Pero ¿cómo es la unión? La unión es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está unido a Cristo, pero también está unido a la iglesia. El Espíritu Santo está unido a la cabeza, pero también está unido al cuerpo. Así que por medio del Espíritu Santo, aunque Cristo está en el cielo y la iglesia está aquí en la tierra, por medio del Espíritu Santo, el cuerpo y la cabeza y el cuerpo estamos unidos. Y ahora lo que la cabeza dice, el cuerpo obedece. La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que todo lo que Dios vaya a hacer en la tierra, lo hace a través del cuerpo. Dios no se mueve aparte de su cuerpo. Dios lo que va a hacer en esta tierra lo hace a través de su cuerpo. Cuando Dios quiso hablarle a Nabucodonosor a través del sueño y Nabucodonosor se le olvida el sueño, entonces Dios se mueve a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Y a través de su cuerpo, a través de su iglesia, Daniel se mueve y le explica a Nabucodonosor el sueño.
Cuando Dios se encontró con Saulo camino a Damasco, Saulo le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Dios no le dijo lo que tenía que hacer, le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces Dios utilizó su cuerpo. Le dijo a Ananías, su iglesia, y a través de su iglesia, Dios le dice: Ananías, Ananías, ve y habla con Saulo, bautízalo, pone las manos en los ojos para que vea, y dile que yo lo he llamado para que abra los ojos de los ciegos, para que liberte a los cautivos en mi nombre, para que predique en mí el evangelio ante reyes y gobernantes, y le haré predicador a los gentiles. Y ahora, a través de la iglesia, a través de su cuerpo, Cristo se mueve y beneficia a Paulo, a Saulo, bendice a Saulo. Pero ¿cómo lo hace? A través del cuerpo, a través de la iglesia. Se llama el poder de la ascensión de Cristo. Es Cristo obrando a través de su cuerpo. Cuando Dios quiso salvar a Cornelio y a toda su familia, Cristo lo hizo a través de su cuerpo. Le dijo a un miembro de su cuerpo, a Pedro, le dijo: Pedro, ve donde Cornelio, no llames inmundo a lo que yo limpié. Y ahora, por medio de su cuerpo, Cristo se mueve, y por medio de su cuerpo, Pedro bendice a Cornelio y a toda su familia, y toda su familia es salva en Cristo Jesús. Pero todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su cuerpo. El poder de la ascensión es Cristo obrando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y para garantizar el éxito de la iglesia, porque resulta que Satanás y sus ángeles se metieron en este mundo y la iglesia todavía está en este mundo. Pero la iglesia no pertenece a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de Dios. Entonces, aunque la iglesia está en este mundo, no es de este mundo. Y la iglesia, juntamente con Cristo, ha muerto, ha resucitado y ascendido. Quiere decir que la iglesia venció a Satanás. Lo venció. No dice que lo vencerá, sino que la iglesia lo venció, porque Cristo ya lo venció. No dice la Biblia que Cristo vencerá a Satanás, sino que ya lo venció, ya lo derrotó. Lo único que está esperando a su debido tiempo el Señor es destruirlo por completo, cuando no va a quedar ni raíz ni rama, pero la sentencia de muerte ya está escrita y ya está sellada. Cuando Cristo murió, quedó sellada la derrota de Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, ellos tienen los días contados. Ellos saben que les queda poco tiempo. Y saben que la única amenaza que ellos tienen en la tierra, porque si no fuera por la iglesia de Cristo, todo el mundo sería del diablo. Todo el mundo. Dice la Biblia en Primera de Juan. Vamos a mirar un par de textos. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 14. La iglesia ya venció a Satanás. ¿Y por qué digo ya venció? Porque ya Cristo venció. Y si Cristo ya venció, la iglesia también venció. Así como la iglesia ya fue crucificada, la iglesia ya fue resucitada, la iglesia ya fue ascendida, la iglesia ya venció a Satanás. Hay que creerlo por la fe. El resultado ya está escrito. Dice la Biblia que los hijos de Dios vamos a vencer. En este momento ya la victoria está asegurada. Nosotros sabemos que el reino de Dios triunfará. Ya Cristo venció. No dice que Cristo va a vencer, ya Cristo venció. Y dice la Biblia, por la fe, 1 Juan 2:14, la experiencia de la iglesia. Mira, la experiencia de la iglesia es una experiencia de victoria sobre Satanás. Os estoy escribiendo, 1 Juan 2:14, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os estoy escribiendo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo habéis vencido. No dice que lo vencerás, dice que lo habéis vencido. Ya está derrotado. Cristo lo derrotó.
Y si la cabeza lo derrotó, el cuerpo también lo derrotó, porque es que la cabeza no va por un lado y el cuerpo va por el otro. Si la cabeza venció, el cuerpo venció, porque es una victoria integral. La victoria de la cabeza es la victoria del cuerpo. Entonces la Biblia dice que ya lo hemos vencido. Y si no fuera por la iglesia, todo el mundo le pertenecería a Satanás. Primera de Juan capítulo 5, versículo número 18 y 19. Primera de Juan 5, 18 y 19. Y note el contraste que hay entre la iglesia y el mundo. La iglesia no es de este mundo, la iglesia pertenece al reino de Dios. Y si no fuera por la iglesia, todo el mundo le pertenecería al diablo. Dice la Biblia, 1 Juan 5, 18 y 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que experimenta el poder de la resurrección, todo aquel que ha sido resucitado, no practica el pecado. Claro, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él la vida de obediencia. No practica el pecado, porque el viejo hombre murió. Y si el viejo hombre murió, ya no puede continuar pecando. No practica el pecado porque el Hijo de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Porque no le pertenece. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero, mire la separación, nosotros somos de Dios, la iglesia que ha resucitado, la iglesia que ha ascendido, es de Dios. Mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno, el mundo entero. Así que cuando el diablo echa una mirada a este mundo, él ve dos grupos, el mundo entero que le pertenece y la iglesia que lo venció. Así que Satanás odia a la iglesia, la odia a la iglesia que ha resucitado, a la iglesia que ha sido convertida, a la iglesia que ha sido transformada. No a la iglesia que hace una profesión de piedad, no es una iglesia que aparenta ser cristiana, no es una iglesia que juega al cristianismo y a la mundanalidad, no, a esa iglesia no, es a la iglesia genuina. Satanás, cuando ve la iglesia genuina, al pueblo de Dios, Satanás sabe que el pueblo de Dios lo derrotó y lo venció. Entonces odia a la iglesia, la odia porque le recuerda todos los días su derrota. Así que el poder de la ascensión es el poder de la victoria de Cristo sobre Satanás. El poder de la ascensión es la victoria de la iglesia sobre Satanás. Y dice la Biblia que cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, todo el dominio le es dado. Y la iglesia está sentada en el mismo lugar donde está Cristo sentado. Cuando Cristo se fue sentado a la diestra de Dios, Dios le dio todo el pueblo autoridad. Y si la iglesia está también sentada a la diestra de Dios, es porque la iglesia también tiene la autoridad aquí en la tierra. Una autoridad dada por Dios. Dada por Dios. Es una autoridad dada por ¿quién? Dada por Dios a la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Dice la palabra del Señor. Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo junto con Cristo Jesús. La iglesia está sentada junto con Cristo Jesús. Y escúcheme bien, todas las cosas están sujetas bajo los pies de Cristo. Capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. Dice el 19. Vamos a leer Efesios 1, 20. Vamos a leer el 20. En adelante, Efesios 1, 20 en adelante. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo lo que se nombra, tanto en el cielo como en la tierra, tanto en este mundo como en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza suprema a la iglesia. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Escúcheme bien. ¿Dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? Cristo es la cabeza suprema en el universo. Y Cristo es la cabeza suprema de la iglesia.
Pero dice la Biblia que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. Y en el cuerpo están los pies. Así que debajo de los pies de la iglesia están sometidos los principados, las potestades, los ángeles caídos están sujetos bajo los pies de la iglesia. Por lo tanto, Satanás no tiene dominio sobre la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que todos aquellos que hemos recibido el poder de la ascensión, tenemos poder y autoridad para vencer a Satanás y para vencer todo lo que proviene de Satanás. ¿Qué es lo que proviene de Satanás? De Satanás proviene el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, fue el primero que pecó. De allí proviene el pecado, de la caída de él. De Satanás proviene la enfermedad, ¿por qué? Porque con el pecado entró la enfermedad. Y de Satanás proviene la muerte, porque Satanás pecó. Cuando Satanás pecó, se introduce también la enfermedad. Después, cuando mete el pecado acá, en este mundo, Adán y Eva no, antes del pecado no se enfermaban, y Adán y Eva antes del pecado tampoco morían. Así que el pecado, la enfermedad y la muerte pertenecen a Satanás, no pertenecen al reino de Dios. Porque estas tres cosas, pecado, muerte, pecado, enfermedad y muerte, son sinónimos del reino del mal. Y en el reino de Dios no hay pecado, en el reino de Dios no hay enfermedad y en el reino de Dios no hay muerte. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, vino a traer el reino de Dios a esta tierra. Por lo tanto, venció el pecado, venció la enfermedad y venció la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo en su vida de obediencia condenó al pecado en la carne. Cristo nunca pecó, venció el pecado. Y Cristo sanó los enfermos. Y Cristo resucitó muertos. Las tres obras de Satanás, Cristo las derrotó. Porque la Biblia dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son pecado, enfermedad y muerte. Lo mismo tiene ahora la iglesia. La iglesia tiene poder y autoridad para vencer el pecado, para vencer la enfermedad y para vencer la muerte. Ahora, esas mismas obras que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra, la iglesia también las va a hacer. Cristo cuando estuvo en la tierra sanó enfermos. La iglesia también tiene el poder para sanar enfermos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, expulsó demonios. La iglesia tiene poder para expulsar demonios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo tuvo poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La iglesia tiene poder y autoridad en Cristo para vencer toda enfermedad y toda dolencia. Es el poder de la ascensión. Es la manifestación del poder de Dios obrando a través del cuerpo, a través de la iglesia. Porque hay gente, escuche bien esto, hay gente que va a creer por la palabra. ¿Por qué? Por la Biblia. Gente como usted y como yo, generalmente nosotros los adventistas hemos creído por la palabra. Es decir, nos hablaron de la Biblia, nos enseñaron acerca de las creencias y hemos creído en la palabra de Dios. Amén. Pero hay gente que no va a creer por la palabra, sino que va a creer por las señales. Y el poder de la ascensión es el poder de las señales de Dios a través de la iglesia. Es decir, Dios obrando milagros, Dios obrando señales por medio de su cuerpo, por medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente que no cree con la palabra, entonces crea por las señales. Pero el asunto es que solamente hemos predicado con la palabra, pero no hemos predicado con las señales. El evangelio tiene que ser predicado con la palabra y con las señales. La palabra para aquel que va a creer por la palabra, pero las señales por aquel que va a creer por las señales. Porque hay personas que son como Natanael. Natanael creyó por la palabra. Pero hay personas que son como Tomás. Tomás creyó por las señales. Hasta que yo no vea y meta mi dedo en su llaga, en su costado, no voy a creer. Hay personas que son como Tomás. Hay personas que son como los fariseos, como los judíos. Los judíos no creían por la palabra de Cristo, pero creyeron muchos de ellos por las señales. En San Juan capítulo 11, hubo muchos de los judíos que creyeron por las señales. No creyeron por la palabra, pero sí creyeron por las señales. Y al final es igual, porque lo importante es creerle a Dios y creer en Dios. Ojalá todos creyéramos por la palabra, pero no todos van a creer por la palabra, otros van a creer por las señales. Pero la palabra es de Dios y las señales son de Dios. Por lo tanto, si creen la palabra, le están creyendo a Dios. Y si creen las señales que Dios está haciendo, también le están creyendo a Dios para ser salvos. Dice San Juan capítulo 11, versículo 43 al 45. Es el poder de la ascensión, es el poder de obrar milagros.
La gente necesita, el mundo necesita ahora conocer el evangelio a través de las señales, no solamente a través de la predicación. La gente está cansada de solo letra, de solo letra, de solo letra. La gente necesita ver el poder de Dios a través de la iglesia. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 11, versículos 43 al 45. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. Allí ocurren dos milagros. El primero, que Lázaro después de 4 días resucita. Dios lo resucita, Cristo lo resucita. Es el primer milagro, que una persona que lleva 4 días muerta ahora se levante. Y el segundo milagro es cómo hizo para salir si estaban atados los pies y las manos. Haga cuenta lo que llamaban las abuelas chumbarlo. Estaba todo atado, como momificado de pies y manos. ¿Cómo hizo para pararse de la tumba? ¿Cómo hizo para dar los pasos? ¿Cómo hizo? Si para dar los pasos usted tiene que mover los pies y las manos, y los pies y las manos estaban atadas. ¿Cómo hizo? Cuando los judíos vieron ese tremendo milagro, que no solamente se levantó, sino que prácticamente flotó hasta afuera, dice la Biblia que muchos creyeron en Cristo Jesús por la señal. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que Jesús hizo, al ver la señal, creyeron en él. No habían creído por su palabra, pero ahora creyeron por las señales. El poder de la ascensión es el poder de Dios obrando señales a través de la iglesia para que la gente crea. ¿Para que la gente qué? Crea. ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Este poder opera solo en aquellos y aquellas que viven en el poder de la ascensión. ¿En el poder de qué? De la ascensión. Los que entienden, viven, experimentan el poder de estar sentado a la diestra de Dios. Cuando usted entiende, no es una doctrina, no es una teoría, no es un sermón, es una experiencia donde usted vive sentado a la diestra de Dios. Y cuando usted y yo vivimos sentado a la diestra de Dios, vamos a ver las señales de Dios obrando, sanando enfermos, obrando, restaurando al caído. Milagros para que la gente crea en Dios y le crea a Dios. Dice la palabra del Señor, Marcos 16, 16 en adelante. Marcos 16, 16 en adelante. El que crea. Esta es una condición solamente al que cree. Y el que cree, dice, y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea será condenado. Es decir, aquí está hablando de la fe que salva. La fe que salva, dice, el que crea, fe, y sea bautizado será salvo. Es fe que salva. Pero la misma fe que salva es la misma fe que hace milagros. No es otra fe, porque la fe proviene de Dios. Tanto la fe para ser salvos como la fe para ser sanos. Es la misma fe. Usted y yo necesitamos fe para ser sanos y necesitamos fe para ser salvos. Es la misma fe. Nosotros no podemos divorciar la fe que sana de la fe que salva. Escúcheme bien esto, eso es sumamente importante en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, Marcos deja claro que si usted no tiene fe para creer que Dios lo sana, tampoco tiene fe para creer que Dios lo salva. Porque escúcheme bien, ¿qué es más importante, la sanidad o la salvación? Pues la salvación. Digamos que la sanidad está en este escalafón y la salvación está acá arriba. Si yo no tengo fe para creer que Dios me puede sanar, mucho menos yo tengo fe para creer que Dios me puede salvar. Si yo no creo que Dios me puede sanar, mucho menos puedo creer que Dios me puede salvar. Algunos dicen, yo tengo fe para creer que Dios me salva, pero no puedo creer que Dios me sana. Entonces no es la fe, porque la misma fe que sana es la misma fe que salva, y la misma fe que salva es la misma fe que sana. Eso dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. Señales, milagros, sanidades. La misma fe que lo llevó a creer para ser salvo, es la misma fe para creer que puede obrar milagros Dios a través de usted. Y la evidencia de que la palabra que hemos creído es verdadera va confirmada por las señales. No es solamente la letra. Cristo no predicó solamente letra, también hizo señales. Porque hay gente como Natanael que va a creer la letra, la palabra, pero otros van a ser como los judíos o como Tomás que van a creer las señales. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar con la Biblia y con las señales.
Los discípulos no solamente predicaron letra. Los discípulos, el sermón de Pedro, sí, Pedro predicó y creyeron como 3,000 personas, pero también Pedro le dijo al paralítico que estaba en la hermosa, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la gente creyó. Aún la sombra de Pedro dice que sanan a los enfermos, Hechos, en el capítulo 5. Los pañuelos y delantales de Pablo sanan a los enfermos, expulsaban demonios, Hechos capítulo 19, versículos 10 y 11. Es decir, Pablo no predicó solamente con letra, Pablo predicó con señales. Pedro no predicó solamente con letra, Pedro también predicó con señales. Cristo no predicó solamente con letra, Cristo predicó con señales. ¿Y de cuándo acá nosotros hemos creído que solamente la gente va a creer con la letra que le prediquemos? Cristo dice que si usted cree, hay unas señales que lo van a seguir, lo van a acompañar, son las señales de Dios. El mismo Dios que nos salva es el mismo Dios que hace señales y milagros para que la gente crea. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que crean. ¿A quiénes? A los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, porque la iglesia está por encima de los principados, de las potestades, de los ángeles caídos, los echarán. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán, para que la gente crea. Dice la Biblia, Dios lo está diciendo, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y solamente los que crean lo van a poder vivir. Por los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Dios no miente. Ahora, ¿por qué Dios dice que esto va a ocurrir? Porque Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y porque nosotros también como iglesia hemos sido ascendidos y estamos sentados a la diestra de Dios. La confirmación de estas señales está en el poder de la ascensión. Versículos 19 y 20. Después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es la confirmación de que esas señales se van a hacer. Porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre todo lo que se nombra. Versículo 20. Y mire cómo predicaron los apóstoles. Versículo 20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Predicaron la palabra. La palabra iba adelante, la letra iba adelante. Y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que los seguían. ¿Qué confirmaba la palabra? Las señales. Ellos no predicaron solamente la palabra, también nos acompañaban las señales. Y son las señales de la ascensión. Cada vez que un muerto resucita, cada vez que han habido resurrecciones de muertos ahora, Dios está levantando muertos ya, muertos literales, a través de su cuerpo, la iglesia, que no se publican ahora en las redes sociales, en Facebook, pero Dios lo está haciendo. Dios está obrando milagros y señales a través de la iglesia. En Marcos capítulo 2, el Señor Jesucristo enseñó este principio. Este principio es que la misma fe que sana es la misma fe que salva, y la misma fe que salva es la misma fe que sana. Que Dios confirma su palabra haciendo señales. Y que si usted cree para ser salvo, también tiene la fe para ser sano. Y si usted le cree a Dios para ser sano, también le cree a Dios para ser salvo, porque es la misma fe. No son fe diferentes. Muchas veces nosotros hemos creído que lo importante es que la persona solamente acepte a Cristo y se muera. No. Cristo no solamente quiere darle salvación, Cristo también quiere darle sanidad para que a través de la sanidad de esa persona otros crean. Porque hay gente que no va a creer por la palabra, sino que va a creer por las señales. Usted necesita creer en la palabra, pero en lo que Dios hace a través de usted y en usted, los otros van a creer. Porque el evangelio será predicado por testimonio. Y el testimonio son las señales, la evidencia de Dios. Dios da evidencia de que está obrando en su iglesia. Y a través de su iglesia. Tiene que haber evidencia. Y Dios muestra las evidencias a través del poder de la ascensión. Marcos capítulo 2. La sanidad del paralítico. Escúcheme bien esto. Versículos 1 en adelante. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta,
y les predicaba la palabra, pero la palabra no solamente era letra, sino que también iba acompañada de señales, y les predicaba la palabra. Entonces le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de pecados tiene que ver con salvación. Jesús vio que ese hombre tenía fe para ser salvo y entonces le perdonó los pecados. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y una vez que, ¿qué es lo que mata al ser humano? El pecado. Y si el pecado es perdonado por Dios, ya el pecado no puede matar. Por lo tanto, puede recibir vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesús le da vida eterna, le da salvación al perdonar sus pecados. Pero la salvación es algo interno, nadie puede verlo, porque lo que Jesús está obrando es internamente en el paralítico. Nadie está viendo que ha sido salvado. O sea, visualmente, recuerde que el ser humano cree en lo que ve. Y resulta que la salvación es algo que se está obrando dentro de nosotros. Nadie lo está viendo. Porque es como el viento que no se ve. La obra del Espíritu Santo. Así que la gente dice: eso es pura mentira. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dicen los fariseos, los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí no está pasando nada. Entonces Jesús dice: miren, yo les voy a dar una evidencia de que ese hombre ha sido salvo. Les voy a dar una evidencia. Le voy a dar una evidencia externa de lo que yo he hecho internamente. Porque ese hombre tiene tanto la fe para creer ser salvo internamente, como la fe para creer que yo lo puedo sanar. Entonces, con la sanidad externa, les voy a confirmar que internamente lo salvé. Entonces dice la Biblia, versículo número 5. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas que pensaban en su corazón. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No está pasando nada. Versículo número 8. Al instante Jesús conoció los pensamientos de ellos y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis, ¿para qué? ¿Por qué va a ser el milagro de sanidad? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo el paralítico. Es decir, para que ustedes sepan que yo obro internamente, les voy a hacer un milagro externo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La gente glorificó a Dios, la gente le creyó a Dios por la señal. Así que la iglesia en este tiempo tiene que predicar no solamente con palabras, sino con señales. La fe, si usted dice que cree en Dios para ser salvo, también tiene que creer en Dios para ser sano. Yo quiero en esta hora compartir un poco las evidencias de Dios. Eso que voy a decir usted lo puede ver en el ministerio Más de 1000 Razones. Eso que les voy a decir en el nombre de Jesús, usted puede ir a YouTube, a la página Ministerio Más de 1000 Razones, y allí busque un segmento que se llama Semillas de Sanidad. Así se llama, Semillas de Sanidad. Y usted va a ver ahí los testimonios de las personas. Testimonios, la evidencia, testimonios. No es letra, no es teoría. El testimonio de la gente que ha sido sana, que ha sido restaurada por el poder de Jesucristo, por el poder de la ascensión. Y usted va a encontrar ahí, por ejemplo, el testimonio del hermano Ricaurte y de Gina. Cuando yo era pastor, hace más o menos unos 2 años y medio atrás, en Buenaventura, a esta pareja, Ricaurte y Gina, una señora del frente de su casa, bruja, les hizo una brujería. Y a la hermana, su esposa, la hermana Gina, la estaban enloqueciendo, literalmente enloqueciendo, tanto que el psicólogo dijo: ya no hay nada que hacer, ella necesita tratamiento psiquiátrico. Una cosa, estoy resumiendo, usted tiene todo el testimonio allí, ahí lo puede ver. Y en el nombre de Jesús, no solamente Gina fue restaurada,
sino que ahora ese matrimonio está unido más que antes y a partir de ese momento, después de su restauración, se convirtieron en instrumentos de Dios para ganar almas para Cristo. Se llama el poder de la ascensión. La brujería se fue. La bruja quería sacarlos de la casa de ellos y la que tuvo que irse de la casa fue la bruja. Ustedes van a encontrar allí en el testimonio en Más de 1000 razones, recuerde, Semillas de Sanidad, busque Ministerio Más de 1000 razones, Semillas de Sanidad, va a encontrar este siguiente testimonio. El ministerio, el Señor me permitió hace algunos años un ministerio que se llama Ministerio Guerrero 7. Y Guerrero 7 es el poder de la ascensión, es Dios obrando señales para sanar y bendecir a otros. Y a través de ese ministerio son muchos y muchos los casos y los milagros que Dios ha actuado. Aquí está conectada, o bueno, hay varios, le menciono algunos. Aquí está conectado en este momento con nosotros Natalia y Alexander. Natalia es la hermana del pastor Guillermo González y Alexander es el cuñado. Ellos estaban separados, tuvieron un problema de pareja, Alex se fue, Natalia se quedó y Natalia dijo, nunca más voy a volver con ese hombre, nunca más voy a volver con ese hombre, no lo voy a perdonar. Y tuvimos la oportunidad de ir 7 días, de trabajar con ellos 7 días con el Ministerio de Guerrero 7. Y no solamente su hogar es restaurado, sino que ellos ahora tienen un ministerio. Se dedicaron por completo a la obra de Dios. Son misioneros, y hacen parte del ministerio Más de 1000 razones. Tienen un hogar, gracias a Dios, feliz, restaurado por el poder de Jesucristo. Evidencias. Aquí está Glenis y también Freddy. Freddy también hicieron parte del proceso. Tener una situación como pareja, una situación. Y a través del ministerio de Guerrero 7 también fueron restaurados. Ellos están conectados aquí. Hogares que estaban destruidos han sido restaurados. Y aquí hay gente que da testimonio de ello. Aquí está conectado también con nosotros James Armero, un joven aproximadamente de unos 30 años, que hace algunos meses él había pagado, escúcheme bien, tan mal estaba, le habían hecho una brujería tan terrible, dentro del mueble de su casa, le habían metido, él vivía solo con una familia, y apareció dentro del mueble de su casa una tanga de mujer, una ropa interior de mujer con sangre, con una foto de él y con alfileres. Y él empezó a enloquecerse, a enfermarse. Y escuchaba una voz que le decía, coja su moto, váyase en la recta Cali-Palmira y váyase en contravía para que lo mate un carro y esto se acabó. Tan mal llegó a estar este muchacho que él pagó su propio funeral y le explicó a su mamá y a sus hermanos cómo quería que lo enterraran, porque él ya había bajado los brazos. En medio de todo ese caos cayó en la marihuana y cayó en la pornografía. Era adicto a la marihuana y adicto a la pornografía y aparte de eso poseído por demonios. El Ministerio Guerrero 7 tuvo la oportunidad de intervenir el Señor a través del ministerio. Y se fueron los 7 días a la casa de James. Y James no solamente fue librado de esos demonios, sino que fue librado de la marihuana. Fue librado también de la pornografía. Y producto del testimonio de ese hombre, cuando la familia, escúcheme bien esto, casos reales, no estamos hablando letra, estamos hablando casos reales. Cuando la hermana de él vio la transformación de James, el cambio de James, la renovación de James, la hermana creyó. Y la hermana dijo, yo también quiero experimentar lo que él experimentó. Y hace 15 días bauticé a la hermana de James y al sobrino de James. A ellos dos los bauticé hace 15 días. Porque la gente no va a creer solamente con la letra, sino que la gente va a creer por las señales. Casos, y podríamos seguir mencionando. Ese testimonio también usted lo puede escuchar allí, lo puede ver allí. Ahí está el testimonio también de la hermana Miriam Rivas, Semillas de Sanidad. Escucha el testimonio. Y han sido muchas las personas que están siendo restauradas a través del poder de la ascensión. Yo quiero decirles, el evangelio no es teoría, el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, si usted le cree a Dios, usted debe experimentar también el poder de la ascensión. Somos muy buenos, teóricos, pero la gente en este tiempo no está creyendo. La gente
prende, donde quiera que prende hay gente que está hablando la palabra. Pero Dios dijo que va a confirmar su palabra con las señales, con las señales. Ha llegado el tiempo, hermanos, donde Dios está obrando también con señales, porque el que no cree con la palabra va a creer con las señales. Y si no cree con la palabra y con las señales, pues está condenado. Porque Anás y Caifás, ese es el tercer grupo. Los Anases y Caifases escucharon la palabra de Jesús, vieron las señales y no creyeron. Resultado, condenados. Repito, hay tres grupos. El grupo Natanael cree por la palabra. Pero hay otro grupo, el grupo Tomás, cree por las señales. Pero está el grupo Anás y Caifás, no creen ni a la palabra ni a las señales. Y hay gente, escúcheme bien, que Dios está predicando la palabra y haciendo señales con Guerreros 7 y todavía no creen, porque siempre van a existir los Anases y Caifases aún en medio del pueblo de Dios. Así que usted necesita entender a qué grupo pertenece. Hoy queremos cerrar diciendo, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que hemos compartido esta semana no es doctrina, es una experiencia, hay evidencias. Y cada semana, aquí están participando, escúchenme bien, aquí está Glenis y Freddy, que hacen parte del Ministerio de Guerreros 7. Aquí está Natalia y Alexander, que hacen parte del Ministerio de Guerreros 7. Aquí está la Mananela, que hace parte del Ministerio de Guerreros 7. Aquí está Diego Rivera, que hace parte del Guerreros 7. Aquí hay gente que hace parte del Ministerio. Y saben, cada semana hay conversiones a través del ministerio. Hay conversiones a través del ministerio. Cada semana, a puerta cerrada, estamos bautizando gente que ha creído en Cristo. La familia de la hermana Viviana Acevedo hizo parte del ministerio, pasó por el proceso y fueron bautizados. Ella, su esposo, estoy hablando de Jennifer, estoy hablando de Daniel, estoy hablando de sus dos hijos, Juan Camilo y Santiago. Fueron bautizados los cuatro, pasaron por el proceso y hoy son nuevas criaturas en Cristo. Estamos hablando de Esther Valencia, pasó por el proceso, ahora hace parte de la iglesia. No solamente experimentan el milagro de Dios, sino que experimentan también la sanidad y la conversión. Porque son gente que no solamente recibe la sanidad, sino que recibe la salvación. Porque la misma fe que sana, la misma fe que salva y la misma fe que salva, la misma fe que sana. Son gente que después del proceso se entrega a Cristo, son bautizados, le creen a Dios. Así que Dios restaura, Dios bendice, Dios es un Dios de poder. Él tiene toda la autoridad. Así que no me venga a decir que solamente es letra, letra, letra y letra y letra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice 2 Corintios en el capítulo 3, el versículo 5 y 6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. No es letra pelada sin poder. La palabra es una palabra de poder. Y es poder cuando está siendo predicada por la iglesia viva. Pero una iglesia muerta no puede predicar con poder. Una iglesia viva tiene el poder de Dios para predicar, tanto con la palabra como con las señales. Así que, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te hago un llamado, o el Señor te hace un llamado, y es: decido vivir la vida de un ascendido. Decido vivir la vida de un ascendido. Ya decidiste vivir la vida de un crucificado, ya decidiste vivir la vida de un resucitado, ahora decide vivir la vida de un ascendido. Se escribe ASC, ascendido, ascendido, ASC, ascendido, ASCENDIDO, ascendido. Colóquelo allí. Si usted ha escuchado el mensaje del Señor en esta hora, escríbalo. Escríbalo. Decido vivir la vida de un ascendido. No es letra, hermano. Es poder de Dios. Ahí el Ministerio Maranata 7 dice: decido vivir la vida de un ascendido. Correcto. Gracias, Pastor Deiner, por compartirlo. Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Decido vivir la vida de un ascendido por la gracia de Jesucristo. Blanca Livia 10 Velázquez. Decido vivir la vida de un ascendido. Dios le bendiga, hermana Blanca Livia. María Elena Soto. Dios le bendiga, hermana María Elena. Decido vivir la vida de un ascendido. Gloria a Dios. Sobeida Lerma. Decido vivir la vida de un ascendido. Dios te bendiga.
Hermana Sobeida, Jacqueline, también. Dios te bendiga, ya que, Señor, decido vivir la vida de un ascendido. Nancy Patricia García, oh Dios, úsanos con el poder de tu Santo Espíritu. Juliana Esprilla, Señor, ayúdame a vivir la vida de un ascendido. Gloria a Dios. Amparo Sánchez, pido vivir la vida de un ascendido. Valen Cristina Rodríguez, decido vivir la vida de un ascendido. Nancy Patricia García, decido vivir la vida de un ascendido. Dios te bendiga, Nancy. Lenis Moreno, yo deseo vivir el resto de mi vida la vida de un ascendido. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendiga. Luz Zapata, decido en el nombre de Jesucristo vivir la vida de un ascendido. Gloria a Dios. Luis Padilla, decido vivir la vida de un ascendido. Dios te bendiga, Luis, a ti y a tu familia. Leti Darío Valencia, decido vivir la vida de un ascendido. Gloria al Señor. John Jairo Robio, allá en Buenaventura, decido vivir la vida de un ascendido. Gloria a Dios. Dios te bendiga, John. Flor Papamija, la familia allí, Papamija, Dios les bendiga. Mi familia y yo decidimos vivir la vida de un ascendido. Carlito, Dios te bendiga. Fernanda Lozano, pido vivir la vida de un ascendido. Ok, gloria al Señor. Orleo Ayala, deseo vivir la vida de un ascendido. Dios le bendiga, hermano Orleo, hermano. Carlos Papamija, decidimos en mi hogar vivir la vida de un ascendido por la gracia de Dios. Dios te bendiga, Carlitos. María Dilcy Fuentes, Señor, ayúdame a vivir la vida de un ascendido. Gloria al Señor. José Alejandro Conde, anciano allí en Paraíso, decido vivir la vida de un ascendido. Alejo, Dios te bendiga. William Calderón, otro de mis ancianos, decido vivir la vida de un ascendido. William, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Nela Grueso, decido vivir la vida de un ascendido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces, familia, a orar. Hoy ya cerramos esta semana. Compártalo, comparta estos temas, comparta. Esto es para la iglesia, eso es también para los amigos, hermanos. No se quede con el mensaje, no se quede con el mensaje. Otros necesitan escuchar lo que usted ha escuchado durante esta semana. Compártalo en el nombre del Señor Jesucristo, compártalo. Ana Sonia dice, decido vivir la vida de un ascendido. Compártalo. No se quede. Aide Hernández, decido vivir la vida de un ascendido. Que lo bendiga. Gloria Navarro, ayúdame a vivir la vida de un ascendido. Deini Lorena, la esposa del pastor Deiner, decido vivir la vida de un ascendido. Dios le bendiga, mi hermana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Claudia Papamija, la familia Papamija conectada. Señor, ayúdame a vivir la vida de un ascendido. Gloria al Señor. Daisy Marulanda, hermana Daisy, Dios me la bendiga, un abrazo. Decido vivir la vida de un ascendido, gloria al Señor. María Elena Parracano, amén, amén, por medio de la fe, el Dios transformará en forma maravillosa, gloria al Señor, gloria al Señor. Paula Biafara, Paulita, Dios te bendiga. Deseo vivir la vida de un ascendido, gloria al Señor. Paulita, Dios te guarde, Dios te guarde, Dios te guarde. Vamos entonces a orar. Recuerde compartir el mensaje, no se quede con el mensaje. La gente necesita saber, necesita saber. Y recuerde, no le mande el enlace solamente, escríbale, dígale amigo, amiga, hermano, hermana, tío, tía, papá, mamá. Escuche ese mensaje, dedíquele la horita en oración y escúchelo. Decido vivir la vida de un ascendido, Fernanda Lozano. Fernanda, Dios te bendiga. Señor te guarde. Vamos entonces a orar. Nos hemos extendido un poco más hoy porque era el último día y queríamos entonces dejar algunos aspectos que son importantes, bien clarificados, para que nosotros podamos, por la gracia del poder de Dios, vivir la palabra, vivir la palabra. Oremos, familia, oremos. Incline su rostro allí donde está, reverentemente, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido de tu mano bendita, santa y poderosa. Gracias por esta semana que nos has dado, Señor, una semana de mucha bendición. Gracias por cada mensaje que nos diste, Señor, para edificarnos en la santísima fe que nos ha sido dada. Bendice también al pastor Deiner por la iniciativa que ha tenido
de trabajar en este ministerio, Señor, ahora a través de las redes. Bendice a su esposa, Señor Dios. Y a todos aquellos y aquellas que durante la semana se hayan conectado con nosotros, también bendíceles grandemente. Ora, Padre bueno, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, tu iglesia. Reaviva tu iglesia, Señor Dios, y haz de nosotros instrumentos útiles en tus manos. Bendice a las personas que han de continuar escuchando los mensajes a través de YouTube, que se constituyan una gran herramienta y bendición para todos aquellos que te están buscando. Y gracias por haberme dado el privilegio de ser tu vasija en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.